Estate quieta, Margarita. Estamos hablando de la realidad. Nosotros como hijos de Dios sabemos y entendemos que si hemos leído la Biblia, entendemos que estamos en los últimos tiempos donde habrá rumores de guerra, habrá terremotos, habrá señales en los cielos, un sinnúmero de cosas. Pero erguidos, que vuestra redención está cerca. Hay algunos que se asustan porque no tienen la realidad de las cosas, o no están ready, no están preparados. ¿Cuántos quieren vivir 1000 años? Son los 15 que tengo, e imagínense. Así que no es como los tiempos de antes, 900 y pico de años, 1000 años, no es lo mismo. ¿Ok? Ahora, aunque la palabra nos dice a nosotros lo más robusto, a los 70. ¿Y cuánto han pasado de los 70 aquí? Hace la mano, no, en serio, te está bendecido. Santiago, usted tiene que tener más de 70. Hay 70. Pues Dios no parece 70. Ajá. Millo, pues yo no sabía que usted tenía más de... No, tengo miedo. 85 millos. Amén, hermana. 87. Mire. Y la hermana Melania está viviendo. Mire, usted es agradecido al Señor que está viviendo la ñapita, lo que llamamos nosotros puertorriqueños la ñapita. En los últimos días que le quedan, sigue sirviendo a Dios. Y no estoy diciendo que usted se va a morir pronto. Estoy diciendo que lo que le queda, usted sigue sirviendo. María. Estamos hablando de este libro no deseado, y ellos hasta donde dice que él tuvo que oír. Usted veía esa parte, el comentario del maestro, donde para ver si usted lo explicó, mucho me callaré. No, tranquila, tía. Donde dice que su hijo no desea nacido de una generación que se congregara, la mujer va a ver, si usted veía eso, la edad de su padre, tuvo varios hijos con su esposa Benítez, el que no está diciéndole que no participaría de la herencia de su padre, y que tuvo que huir con todo el tiempo, y la única vez en este solo no me llamaba de esa palabra de buen salviendo. ¿Me ha explicado eso? Y el verse separado de la realidad era lo suyo, no lograron despedir la Teresa y el valor de la realidad. Todo lo contrario, parece que los años de Trigonia, que se quiere fortalecer un poco la que se convirtió en un hombre acostumbrado a llegarle por el tiempo de su realidad. Entonces estos jefes se rodearon, él se rodeó, a Luis se rodeó, y pienso que el verse así se rodeó de una banda de ociosa. Entonces, que incluso impulsaban contra aldeas y caravanas, pero había un propósito muy distinto de lo que le pasa. Ahí Dios lo escogería no solo para cambiar el discurso de su vida, sino también para buscar la palabra. No se me da. No. Está bien, no se me da. Está bien. Usted me dijo que lo dijera. ¿Qué sucede? Que usted va a lo suyo y a lo suyo usted no lo tiene. Usted va. Pues se va a otro sitio donde aparentemente no tiene. A Jesús hicieron lo mismo, pero no lo recibieron. Este huyó porque era más vergüenza estar con su... Miren, que es verdad. Si los mismos de la familia no quieren a uno, es como una vergüenza. Pues váyase a otro sitio. ¿Sabes qué? Yo dependo de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Amamos nuestra familia, porque lo vamos a ver en los versículos posteriores, donde Jefté tuvo que tomar una decisión. Pero por eso digo, no se me adelante. Voy. Estamos entonces. ¿Entendieron? Pero algo interesante que quiero que usted entienda es que en el primer versículo decía que era un varón forzado y valeroso. Que esas circunstancias no le iban a molestar. Eso es lo que quiere decir. Que él seguía para adelante, no importando qué. Eso es lo que quiere decir. Estamos claros en eso, ¿cierto o falso? Seguía hacia adelante, no importando. Porque entonces, si mi mamá no me quiere, yo me voy a morir porque mi mamá no me quiere.
mamá, pero ya no está conmigo. ¿Qué yo voy a hacer? Tengo a mi papá y hablo con él. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es? Los hermanos lo vendieron. Pero no solamente que lo metieron, en un momento dado lo querían matar. Que fue peor. Imagínense que su propia familia. Digo, vuelvo a hacer otra pausa. Me estoy moviendo mucho, lo sé. Pero no lo que hay. Hoy día se están matando los hermanos. Hoy día están cuidando a su mamá, a su papá, a sus tíos, con machete, con todo. Sigo porque si no me quedo. Versículo 5. Versículo 5 al 8. Que quiero entrar. Digo, hemos entrado a la lección. Versículo 5 al 8. Gracias, Margarita. Y cuando los hijos de Amor hicieron guerra a Israel, los ancianos de Gadá fueron a traer a Jefté de la tierra de Sidón. Y dijo él a Jefté, serás escoger para que peleemos contra los hijos de Amor. Jefté escogió a los ancianos de Gadá. No me aborreciste vosotros y me echaste de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venid ahora a mí cuando estáis en la aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a él: por esta misma causa volvemos ahora aquí, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amor y seas cautivo de todos los que miramos y entregamos. Ahora del versículo usted no me explica. Miren. ¿Cómo? Pero a lo mejor Leandro quiere decir algo, ¿no? Miren. Yo creo que ustedes vean algo importante en estos versículos que acabamos de leer. Los propios hermanos rechazaron a Jefté. Okay. Ahora, rechazaron a Jefté, pero no tenían a nadie en su pueblo que pudiera enfrentarse a estos para luchar. No había nadie. Mire la cosa. Mira, hay cual un buen mensaje. Hay cualidades que usted tiene que nadie tiene que Dios quiere utilizar de él. Eso es todo. Jefté. Jefté se llama Jefté. Jefté. Hay un Jefté, hay diferente, pero ese caso es Jefté. Jefté. Amén, está bien. Entonces, ¿qué sucede? Vinieron donde Jefté, su propia familia, después que lo habían rechazado, porque que no había nadie que pudiera enfrentarse contra este pueblo. Ellos vieron ellos vieron las cualidades que tenía Jefté, que sabían que él podía enfrentarse y podía librar a aquel pueblo de estos incircuncisos, vamos a llamarlo así. Pero sin embargo, Jefté respondió. Miren la cosa interesante. Gracias, José. La cosa interesante que le respondió a los ancianos: pero ustedes no me aborrecieron a mí y me echaste de mi casa. ¿Y por qué viene a mí ahora en esta aflicción? Porque está en el arne. No se acuerda de algo, ¿verdad? Que mientras tú estás bien, todo bien. Pero tú estás en necesidad, entonces todo aparece. ¿Qué cosa? Se parece a algo, ¿verdad? Por ahí. Y eso fue lo que está pasando. Así que ellos se vieron en la necesidad de regresar donde Jefté, porque sabían que era un hombre valeroso. Sabían un hombre que tiene unas cualidades excelentes. Dios no te deja en vergüenza. Dios no te deja en vergüenza. Miren, hay una parte. Cuando los israelitas de la Transjordania se vieron amenazados por la inminente invasión de los amonitas, buscaron un comandante
Y él le dice a ellos, pero venían ahora a mí con esta aflicción, y dice a los ancianos, por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. ¿Sabes lo que están ofreciendo? Tú vas a ser jefe de nosotros. Pero reconocieron sus cualidades. O sea, ellos no lo querían reconocer, porque eso pasa hoy en día. Entonces se levanta, pero él tenía sus cualidades porque el llamado era de Dios. Y ahí Dios hizo ver que era él. O sea, hermano, que aún dentro de la iglesia pasa eso, tenemos que tener cuidado, porque son unas cualidades que ya vienen de parte de Dios. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros le ponemos el pie a alguien, le se olvide del pie del tropiezo a alguien, a una persona. ¿Por qué? Porque si está ahí por algo es, aunque no le caiga bien a alguien, pero está ahí porque Dios tiene ahí como decide para hacer lo que Dios quiere hacer. Gloria a Dios. Miren, vuelvo y repito lo que dije ahorita. Cada uno de nosotros tenemos unas cualidades que el Señor las conoce, las ve y nos utiliza para Él. No todos pueden hacer el mismo trabajo. No todos son de igual manera. En el caso de Jefté, el pueblo o los ancianos no vieron otra cosa que ofrecerle algo a cambio para que él lo pudiera ayudar. Porque si ellos hubiesen ido donde él a pedir ayuda sin nada en cambio, Jefté no lo iba a hacer. Dios le iba a dar la seguridad que no lo iba a hacer. Porque si luego usted ve los versículos del 8 al 11, Jefté tuvo que preguntarle a ellos, ¿están seguros que están pidiendo? ¿Qué beneficio yo voy a tener? Si usted no me cree, lea el capítulo completo porque lo dice ahí. Ya completo. ¿Ustedes me lo van a dar de verdad? ¿Estás seguro? O sea, él le hizo la pregunta, ¿estás seguro de lo que están pidiendo? Porque es caudillo y cuando habla de caudillo lo que estaba significando es que iba a ser jefe de todos ellos. Que lo que él dijera, eso es lo que significa, hermana. He was asking that, I know. Porque eso es lo que le prometieron. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, el pueblo, los ancianos le prometieron a Jefté, pero ahorita vamos a ver otra promesa. No lo voy a entrar ahí todavía. Pero entiéndase de que tenía que haber algo a cambio. Porque el que te humilla, Dios se va a encargar. Ser humillado. Ustedes no son una a mí. Nosotros vemos que cuando nosotros sufrimos de rechazo en la iglesia, se nos estaba en la casa, Dios no lo deja en vergüenza, como usted dice, ¿verdad? Porque Dios a los que lo honran, entonces nos pone en donde tiene que ponernos, porque Él le pasa estas cosas. Y es como decir, Él tiene la predicación, la sierva, ¿verdad? Que nadie está en favor de nadie, y Dios ve más que nada malo cuando le pasa a donde quiera con usted. Y besan a uno, miran a uno, no quieren a uno, pero lo magnífico es, ¿verdad? Que Dios ¿cómo se llama? Que Dios ve lo que le pasa, pero lo puso como portillo, ¿verdad? Para que él dijera, como nosotros que Moisés. Y sabe que María, añadiendo algo a eso, es que Jefté podía en ese momento tomar una venganza contra ellos. Sí, Señor. Lo podía hacer. ¿Por qué me mira así? Lo podía hacer. Pero si usted está en la carne, usted está en la carne,
lo hace. ¿Me está entendiendo? Si usted está en la, perdonando la expresión de la carne, si usted no está con Dios, usted se va a encargar de tomar venganza. ¿Cuánto de usted le gustaría tomar venganza a alguien que le tiene hecho? No me levante la mano. Con la risita de usted ya me dijeron todo, ¿sabe? ¿Ah? Era porque como usted dijo, el promete y no le cumple. Ajá. Por eso que dice que la venganza del Señor, y es la venganza. Yo conozco una persona muy buena que hubo un problema en la iglesia con el pastor y ella dijo, ella dijo, Señor, voy a ir a la casa del pastor porque tengo que decirle 2 o 3. Y el Señor le dijo, no lo hagas. El Espíritu la pedagogó. Y por encima del Señor ella llegó a nuestra casa, el pastor estaba leyendo un periódico y le dijo al pastor, ya yo llegué, ¿me puede atender? En una forma brusca, donde ella como, ¿verdad? Su testimonio que ella me llevó por día. Y cuando ella salió de la casa del pastor, la mano de Dios cayó sobre ella. Y está pasando, miren, porque la venganza, a veces yo he querido tomar venganza de personas que me han hecho, ya yo he aprendido, ¿verdad? Que digo, la venganza de Dios, todo lo que nos hagan, que nos haga saber a nosotros se va a salir. ¿Ven? Voy a hacer una pausa. Tocaste un tema que no quiere entrar todavía, pero bueno. ¿Cuántos de nosotros, perdón, cuántos de ustedes son perfectos? Nadie. Menos que no sea el nombre. A menos que no sea el nombre. Yo conozco un hombre que se llama perfecto. Pero de todas maneras, nadie es perfecto. Cometemos errores. Decimos cosas que no tenemos que decir. O hacemos cosas que se supone que no hagamos. Sin embargo, Jefté pudo aprovechar esa oportunidad de vengarse, o no lo hizo, pero él quiso asegurarse. Si usted lo ve, usted lee los versículos del 9 al 11, no vamos a leer para poder entrar nosotros. Usted se va a dar cuenta de que él quiso asegurarse. Lo que ustedes están diciendo es verdad, lo van a hacer. Dice, pero al hombre que Dios había escogido como libertador y juez de Israel, ni la maldad de los suyos ni el destierro habían podido arrancar de su corazón el temor a Jehová. Este es un gran ejemplo de que los hijos de Dios no deben guardar rencor. Si lo hacen, siempre va a haber un impedimento para hacer lo que el Señor quiera que hagamos. Usted iría con ellos, pero debían prometerle que al terminar la guerra, a veces que hay gente que lo utiliza hasta que salen bien, y después que salen bien, se olvida. Y él dijo, y cuando se termine la guerra, ¿está seguro que yo voy a ser el caudillo de usted? Que no es solamente para la guerra. Sí, cuenta con eso. Y quiero hacer otra pausa de tantas pausas que he hecho. Y es que, si usted sabe, nuestros padres o abuelos, cuando querían cerrar un contrato, no tenían que hacerlo por escrito, era su palabra. La palabra del hombre valía un montón. Antes valía un montón. ¿Cierto o falso? Hoy día, Pero entonces, sí, de hecho, nosotros podemos dar una palabra. Hay circunstancias que nos obligan a hacer otras cosas, pero nosotros debemos aprender de que si usted da una palabra, cumpla. Cumpla. ¿Okay? Si usted quiere hacer un compromiso, cúmplalo. Si no puede, llame. Ahora hay celulares, usted puede comunicarse. Antes no había celulares. A ver, antes usted tenía que ir a la casa o enviar mensajes con alguien, qué sé yo. Pero entonces, usted iría con ellos, pero debían prometerle que al terminar la guerra no sería desechado nuevamente. Seguiría siendo su jefe tanto en lo militar como en lo civil. Los ancianos aceptaron esta condición y solemnemente pusieron a Jehová como testigo de aquel acontecimiento. Cuando se metía el nombre de Jehová, era un compromiso
real. La palabra. Todo el pueblo reconoció el liderazgo de Jefté. Pues eso era lo importante en ese momento. En un acto público lo eligieron como un caudillo. Todas las palabras que Jefté había hablado antes, las reiteró delante de Jehová en mí. Vemos entonces a los próximos versículos, del versículo 29 al 40, vamos a leer el versículo 29 al 31, donde comienza la guerra. ¿Quién me lo lee? Sí, capítulo 11, versículos 29 al 31. Una promesa. El Espíritu, iba a decir algo más aquí. De verdad. El Espíritu de Jehová vino sobre quién. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová venía sobre una persona en específico. No como nosotros, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero lo contestamos. Alaba, tenemos que darle libertad al Espíritu. El libertad del Espíritu en orden, ¿me están entendiendo? Porque a veces que el Espíritu dice que está moviéndose y hace más desorden que lo que el Espíritu de Dios es pasible, da paz, no da confusión. ¿Estamos claros? No confunde. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre quién, sobre Jefté. Así que pasó por Galaad, Manasés y le dijo y hizo un voto a Dios. Un voto significa una promesa, un compromiso con quién, con Dios. Le dijo: si entregares a los amonitas en mis manos. Mire, escuche bien, yo creo que escuche bien. Cuando cualquiera que saliere de las puertas de su casa a recibirle, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahora, hay que hacernos una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Te voy a contestar. Es que a veces nosotros hablamos a la verdad. Él no sabía lo que estaba diciendo. O sea, él quiso hacerle un voto a Dios. Él quiso hacerle un voto a Dios. Como de lo interior de su corazón, porque él entendía que Dios era todopoderoso y lo podía entregar. Pero dijo que el que saliera a recibirle lo ofrecería en holocausto. Ahora, la otra pregunta que yo quiero hacerle: ¿era lícito? ¿Qué ustedes piensan acerca del holocausto de una persona? Entregar o matar a una persona en sacrificio. Dios no va con eso. ¿Perdón? Dios no va con el sacrificio humano. Ok. ¿Y qué pasó aquí? No sé. Pero Dios no va con el sacrificio humano. Y Él se mandó. Cuando dijo eso, se mandó. Porque Dios bien claro dice que yo necesito o del cordero o del animal que tú vayas a sacrificar, el mejor, el más limpio, el más perfecto. Pero humano, todo por más lindo, por más limpio y por más perfecto que nos veamos, siempre vamos a tener imperfecciones. Una. Y dos, no quiere al hombre, quiere un animal. Pero, Eso dice la ley, ¿no? pero, como dije anteriormente ahorita, y como lo acabas de decir tú ahora, que se mandó, a veces hablamos sin pensar, sin analizar y prometemos. Y dice aquí, que en este versículo describe la táctica que Jesús usó para tratar de evitar el conflicto armado con los amonitas. El caudillo envió mensajeros, y eso fue lo primero que hizo también, preguntando las razones que tenían para la guerra. Y ahí hubo una historia de que si ustedes nos quitaron la tierra, de que ahora tenemos posesión. Entonces Jefté se encargó de explicarle a ellos: espérate un momentito, nosotros íbamos por el desierto, quisimos pasar por esta aldea y nos rechazaron el camino por esa aldea.
Dios se encargó. Dios entonces nos prometió esta isla, estas tierras, y Dios nos las entregó a nosotros. Y llevamos más de 300 años viviendo en esta tierra, y ¿por qué no lo pidieron antes y lo están pidiendo ahora? ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué está pasando? Porque los amonitas querían recobrar su tierra que ya no les pertenecía porque Dios se la había dado. Ahora, si los argumentos de Jefté fueron contundentes y el territorio reclamado por los amonitas había sido conquistado por Israel, y lo que le acabamos nosotros de explicarle ahora. Ahora, cuando Jefté se percató de que todo esfuerzo diplomático era inútil, reunió a su gente, y como sucedió con los demás jueces de Israel y todos los siervos de Dios que son enviados a una misión, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y recibió la fortaleza y la unción que él necesitaba para la tarea que tenía que realizar. Esto, por supuesto, no significa que estaría exento de equivocación. Seguiría siendo falible como todo ser humano, pero con la diferencia de que Todopoderoso lo acompañaría y el poder del Espíritu lo llenaría de valor e ingenio. Ya listo para ir a la batalla, Jefté hizo voto a Dios, promesa que después tuvo que cumplir con angustia y dolor en su corazón. Y el voto fue voluntario, no fue que Dios le exigió. Dios no se lo pidió. Jefté le dijo al Señor que si le entregaba a los amonitas en sus manos, le ofrecería en holocausto a cualquiera que saliera de las puertas de su casa a recibirlo. Esta promesa, como su cumplimiento, parece inconcebible para la mente israelita, pero para nosotros cristianos. Pero debemos tomar en cuenta que Jefté se desarrolló en un ambiente religioso en que esta práctica aparentemente era común. Él fue responsable de pensar que un sacrificio de tal naturaleza, escuche bien, sería el agrado de Jehová, habiendo olvidado que esto era abominable ante sus ojos. Lo que dijo el hermano Rafael. Él se había criado en medio de los de Moloch, porque esos eran los que sacrificaban hombres y mujeres hacia Dios. Y parece que según eso se mezcló entre ellos y cogió esas costumbres apestosas. Oh. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros le prometemos a Dios. Al hombre también, pero a Dios. La palabra dice en Eclesiastés que mejor no prometa prometer y no cumplir. Pues no prometa. No prometas nada, da tu vida al Señor. Cállate la boquita y dile al Señor, permíteme hacer esto, permíteme hacer lo otro. Nunca digas que yo te prometo voy a hacer esto, porque entonces le estás fallando a Dios, le estás diciendo un montón de embuste y Dios no le gusta eso. Dios te cree. ¿Cuánto? Voy contigo. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto la boca sin pensar? Hay a veces que nosotros hemos dicho cosas que pensamos que estamos bien y no estamos nada de bien. ¿Están entendidos? Por eso tenemos que tener cuidado. Cuidado. A veces tú tienes que tener cuidado con lo que le dices a la persona, aunque sea una verdad, porque lo puedes herir. Tienes que saber cómo decirle. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y tampoco tomarse en rienda y en sí mismo a veces situaciones que no se tienen que tomar, porque cuando las hablas, como no te tocaba a ti, el Espíritu Santo no va a respaldar esas palabras y lo que hace es que hables herida y esa persona o se aparta o algo le pasa porque se le mete entre ceja y ceja lo negativo. Estoy de acuerdo. Pero hay ocasiones que es el Espíritu de Dios te dice lo que vas a decir a esa persona, se hiera o no se hiera. Es la diferencia, no me malentiendas. Yo entiendo tu punto. Porque te quiero decir, aunque sea por el Espíritu de Dios, Dios te manda a decirlas como las vas a decir. Porque no vas a hacer como hacía Egipto, mandar al infierno a todo el mundo.
¿Entiendes lo que te quiero decir en esa Sí, parte? pero por eso es lo que estoy diciendo, de que si es el Espíritu de Dios, usted tiene que estar atento a la voz de Dios y cómo Dios quiere que se lo diga. Nosotros no podemos añadir ni tampoco podemos quitar. Hay ciertas personas que se pueden ofender si lo hacen en la carne, pero si lo dicen en el Espíritu de Dios, estoy seguro que el Espíritu de Dios va a hacer entender a esa persona. Se hirió, problema de ese con la persona. No estoy contradiciendo tuyo, estoy diciendo con cuidado. Si lo está diciendo en la carne, si lo que quieres decirlo es porque tú quieres decírselo, no. Pero a lo que te quiero llevar es, por ejemplo, tú vas a tratar, aunque sea con el espíritu o lo que sea, a una persona que está empezando los caminos de Dios, que no es lo mismo como alguien que ya tiene el cuero duro, que lleva tiempo en los caminos de Dios. Un bebé nace, tú no puedes darle chuleta, tú tienes que darle leche. Eso es lo que te estoy diciendo. Tienes que tener cuidado, no dice las cosas. Pero siempre obediente a la voz de Dios. María. Lo que estaba hablando del sacrificio, que el sacrificio que hizo, que nosotros nos sacrificamos, dice, creemos que lo estamos haciendo para el Señor, no para nosotros. Él fue responsable de pensar que el sacrificio de tanta pobreza sería agradable a Jehová, pero él entendió, ¿verdad? Habiendo olvidado que será unión entre vosotros. Por eso que a veces Dios quiere más obediencia que sacrificio. ¿Qué sacrificio voy a decir? Pues voy a sacrificar para la iglesia hoy, para que me vean, o qué sé yo, o qué sé yo. Y entonces voy a venir por eso, pero no lo estoy haciendo porque quiero ir a buscar la presencia, quiero llenarme, quiero que Dios me hable, que haga conmigo lo que quiera, con cualquiera. Entonces lo sacrificamos cuando Dios no quiere sacrificio. Si usted está haciendo un sacrificio para venir a la iglesia, usted no está haciendo nada. Está siendo hipócrita. Pero hay mucha gente que lo hace. Lo sé. Usted viene a la iglesia porque quiere llenarse de Dios. Mi oración siempre, Señor, yo quiero bendición. Yo quiero que me hable. Hay tantas ataduras que están alrededor nuestro que yo quiero que Dios las saque. No somos perfectos. Nosotros buscamos a Dios. Pero vamos a la lección porque nos estamos saliendo un poquito. Pero entendemos el mensaje. Peculiaridad. No, tranquila, no te me vayas ahí todavía. Porque quiero llegar a ese punto ya mismo, porque va a ser el dolor más grande de su vida. Por eso lo que estaba diciendo Rafael y lo que estamos hablando nosotros es: Dios no quiere que sacrifiquemos personas. Antes eran los animales, tenía que ser perfectos. Ya no hay que hacer sacrificio de animales de ninguna cosa. Si usted lo está haciendo, usted está pecando. El único sacrificio es nosotros, perdóname Lidia, que nosotros le adoremos. Que en medio de la circunstancia que nosotros nos encontremos, podamos nosotros adorar a Dios. Que en la medio de la enfermedad podamos nosotros adorar a Dios. Porque a veces este cuerpo nosotros tenemos que esforzarnos. Silvia. Y no lo hizo. Entonces llegó al punto donde le escribió una carta al hombre. ¿Qué pasó? Cuando ella pasó para acá, ella no quiso hacer lo que él le dijo que le fuera a hablar. Le escribió una carta. Cuando ella pasó para acá, dijo que salió por una carta. El castigo por no obedecer. Cuando el Señor le dijo el que habla, dice, oh, sale y va a dar una oportunidad de salvación. Ella, yo lo estaba explicando, ella misma te dijo, ella misma lo dijo, que ella tuvo que ir para el lado y salió de la cara con su desobediencia. Ella misma lo dijo. Las consecuencias de la desobediencia a Dios
Y es lo que vamos a ver ahora, el versículo 32-34, al 34, que me lo lee. Me gustan los voluntarios, Santiago. 32 al 34. Tranquilo, puede leer el 34, tranquilo. Lea el 34. Entonces volvió Betel también para la casa y aquí su hija que salía a recibirle el compañero. Mire, ¿sabe? Pero nosotros estamos mencionando la aflicción de Jefté como algo sencillo. Pero usted sabe de que después de un día de guerra, tal vez él no estaba pensando en lo que él le había prometido a Dios. Pero cuando llega a su casa, ¿quién lo recibe? Pero mire la forma en que lo recibe. ¿Cómo lo recibe ella? Con gozo, danza, pandereta. Estaba contenta, no solamente porque vio a su padre, sino porque había escuchado la noticia que Dios había liberado al pueblo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Estamos claros en eso? ¿Verdad que sí? O sea, pero entonces, Jefté estaba aquí arriba y cuando vio a su hija, se puso acá abajo porque desfalleció su corazón. Y lo que significa desfalleció su corazón es que le entró una tristeza, pero una tristeza sobrenatural, porque era la única hija. Ahí se acordó lo que él le había prometido a Dios. Qué doloroso, ¿verdad? Pero vamos a ver algo más interesante en los próximos versículos. Pero dice que era la única hija. Y dice, una vez, ¿cómo dice? Que no pudo cumplir la promesa. Dice, una vez que Jefté hubo reunido todo el ejército, los israelitas descendieron a la parte sur. No se describe la acción, sino solo se da una síntesis de la abrumadora victoria de Jefté y su ejército contra los amonitas. El versículo 33 menciona los lugares donde fueron enfrentamientos que se llevaron a cabo y donde posiblemente los amonitas huían pensando refugiarse sin lograrlo. Y acuérdense que algo interesante que debemos entender es que cuando se enfrentaba a una guerra no se podía dejar a nadie vivo. Era Israel de toda la tierra. Si era una tribu no se podía quedar uno, tenía que matarlos a todos. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que si tenemos pecado en nuestra vida hay que sacar todos los pecados, no podemos dejar uno. Una manzana dañada, yo digo dañada, pero una manzana podrida, una china podrida, un jobo podrido, una papa podrida, un mango podrido. ¿Verdad que sí? ¿Me está entendiendo? Ahora, déjame seguir yo, pastor. Dice, el recuerdo de su valiente intervención permanecía imborrable en las anales de la historia hebrea, pero su sonrisa de victoria y satisfacción instantáneamente se transformó en dolor y amargura. Y la primera persona que salió a recibirlo, bendito, fue su preciosa y única hija. Inmediatamente Jefté recordó la promesa que había hecho a Dios antes de salir a la guerra. Posiblemente la había hecho delante de todo el pueblo. Y aunque no hubiera sido así, Jefté sabía que no podía faltar a su promesa.
Pero si podemos buscar el error de Jefté a hacer una promesa tan delicada sin meditar en las consecuencias, no podemos menos que mirar la reacción de su hija. Ciertamente su padre había hecho una promesa que debía cumplir. Aunque para ello tuviera que morir. La heroína de este relato, que es lo que ya mismo debe ser la hija de Jefté, quien en la flor de su juventud comprendió que las promesas que se hacen a Dios deben que cumplirse. Por otro lado, al crecer ella en un pueblo costumbre que incluía el sacrificio humano, lo que había a suceder con ella no era algo que estuviera totalmente fuera de su conocimiento. Su única petición fue que se le permitiera ir a los montes por 2 meses con sus compañeras a llorar su virginidad. Como sabemos, para las mujeres hebreas, ser madre era una de las peticiones mayores, y la hija de Jefté no gozaría de ese privilegio. Y entiéndase que cuando una joven era virgen, eso era algo sagrado. Eso se enseñó mucho aquí en Puerto Rico hasta cierto tiempo. Ahora, pero es una... Hay que hacer la realidad, porque ahora todas las personas lo tienen en foco. Tanto la virginidad, tanto el matrimonio, tanto los trabajos, muchas cosas. ¿Ok? Por eso tenemos que nosotros crear conciencias. Ahora, vamos entonces al versículo 35 y 36. Ah, María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me amo la tuya, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra nueva y no te le rechazado. Ella entonces le respondió: madre mía, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. No voy a decir nada, María. Dice que no. Tranquila. Vamos a empezar cuando él vio a su hija saliendo. ¿Qué hizo él? Se afligió, rompió sus vestidos y le dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido. Porque él no esperaba que saliera su hija. A lo mejor pensaba que era su esposa la que iba a salir. La daba. No pienses nada. No pienses nada, tranquilo. Tranquilo. Se me zafó eso. Ya te oyeron ahí atrás, viejo. Y dice, y tú misma, ¿cómo dijo, no? ¿Qué dijiste, María? ¿Tuti? ¿Qué dijiste? Ah, bueno. Está bien. Entonces le salió mejor. O podía ser sus criados, o podía ser los ociosos que estaban con él. A lo mejor hubiese a una persona ajena, no sabemos. Yo no creo. Yo no creo que a Jefté pasó por su mente que iba a ser un familiar suyo. Yo no lo creo. Por eso me imagino que él hizo esa promesa. Eso fue así, al estilo puertorriqueño, a lo loco. Hablar a lo loco. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado a lo loco? No digan nada, tranquilo. Pero entonces dice: y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retratarme. Se lo habla a su hija. Mientras ella todavía seguía gozándose, él le habló a ella. Mire, y estoy casi seguro que algunos de ustedes han sentido una aflicción por la muerte de un familiar, mamá, hijo, hermano, lo que sea. Pero no a la magnitud que yo pienso que pasó a Jefté.
porque era una promesa. Él tenía que cumplir, él tenía que hacerlo. No es lo mismo que te maten a ti a alguien, o se te muera que tú lo vayas a matar. Exactamente, exactamente. Y dice, y me gusta la respuesta de ella. Ella entonces le respondió: Padre mío, si tú le has dado palabra a Dios, haga lo que tú prometiste. ¿Eso qué quiere decir? Haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de amor. A ella no le importa. No le puedo decir esa palabra. Ella tenía un temor de Dios, eso podíamos decirlo. Ella sabía el compromiso que había hecho su padre con Dios. Y eso era primero, o lo más importante, que la vida de ella. Ella tal vez, digo tal vez, sí sabía que iba a ser sacrificada, porque como se dijo ahorita era aparentemente una costumbre, y ella entendía, pero ella dijo: no, pues si Dios te dio la victoria con este pueblo monito, olvídate de eso, haz de mí como tú quieras. Tú no sabes. Y de hecho, esa es la respuesta que deberíamos nosotros de decirle a Dios: haz de mí lo que tú quieras. Amén. Haz de mí lo que tú quieras. Si tuviera que morir hoy, que sea así, porque Dios quiso. ¿Usted me está entendiendo? Sí, Margarita, pero me voy a acercarte a ti, porque no es lo mismo. Porque tranquila. A Jefté, él tenía que cumplirlo. Era él que tenía que hacerlo. Que no es lo mismo que Jesucristo se dio su vida por toda la humanidad. Era un sacrificio grande. Pues, y lo mataron a él, porque era el al cuerpo. Pero, la etiqueta Margarita. Pero entendemos, debemos nosotros entender la magnitud de la tristeza que sentía Jefté en su corazón, pero la hija estaba gozosa y él tenía que cumplir. Pero entonces ella le pide un favor. ¿Cuál fue el favor que ella le pidió? Que cumpliese lo que prometió Dios. Pero tenemos que entender algo. Aquí no dice el tiempo, pero ella le pidió a su papá: por lo menos dame 2 meses para yo poder disfrutar mi virginidad. Que cuando dice disfrutar de virginidad era para estar con sus amigas y compañeras, compartir con ella esos últimos momentos. No que iba a perder su virginidad. ¿Usted está entendiendo? Se iba a entregar esa pura. Se iba a quedar así. Hoy día usted dice eso. ¿Cómo es? Isaías comenzaba su tiempo de explicarle porque ella andaba con él en su mismo todavía. Y quizás le pidió su tiempo para ella poder explicar. Pues me gustó, o tal vez está compartiendo ella: mira lo que Dios hizo. Mira lo que Dios hizo. Dios libertó a través de mi papá al pueblo de Israel. Los venció, pero aunque él sacrificó, es una promesa de mi vida con Dios para que él diera victoria, pero yo estoy contenta, posiblemente. Estoy parafraseando, estoy diciendo palabras. Pero ella comprendió de que su papá tenía que cumplir lo que él le había prometido a Dios. Obediencia. Por eso tenemos que cumplir los que prometemos. Pero hay dos cosas con estos temas. Suena un poquito de pero mejor, si usted promete algo, no ponga tiempo. Pero mejor no prometa nada y cumpla. Como le acabo de explicar, no dice el tiempo, porque le dio 2 veces a su hija.
Y después de esos 2 meses, él tuvo que tomar la decisión de cumplir. La Biblia no dice que él lo hizo, pero se sobreentiende que sí lo hizo, porque se lo había prometido Dios. Señor, dale la capacidad, la sabiduría, los medios para hacer esto y ayúdame a cumplir. Y acaba de decir lo mismo que te dije yo ahorita, que es mejor decirle a Dios, ayúdame a hacer o cumplir o llevar a cabo, que tú decir, voy a hacer esto porque yo sé que tú estás conmigo y lo voy a hacer. Cuando tú te rompas a decir esas palabrosas, tú te estás poniendo candado tú mismo por todos lados. Y después, ¿cómo le vas a cumplir a Dios? Si fallaste, o perdiste, o hiciste lo contrario porque no pudiste, o porque hiciste algún error en el camino y todo se viró como una tortilla al revés. Mire, mejor no prometa. No prometa, lo dice Eclesiastés, que prometer y no cumplir. No prometa, punto. Como ella dice, pídele a Dios, ayúdame a cumplirte. Punto. Yo le voy a decir unas palabras puertorriqueñas. No seamos emocionalistas, porque a veces la emoción nos lleva a decir o a hacer cosas que no deberíamos hacer o prometer algo que no. Dios le bendiga. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Voy a dar continuación entre 10 minutitos. Tengo que cortar la hora, pero entre 15 minutitos vuelvo otra vez a transmitir. No se me retire nadie. Inventé que sean ahí. Dios me lo bendiga. Nos vemos en 15 minutos.